llegado el miércoles otra vez, gracias a Dios, y la oportunidad de abrir su palabra y disponer nuestros corazones para que el Señor nos hable. Así es que te pido que abras tu Biblia ahí en Lucas capítulo 21. Vamos a leer del verso 1 al 4 y después de esto inclinamos nuestro rostro y oramos, ¿te parece? Dice Lucas 21, verso 1: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Señor, estamos reunidos un miércoles más. Gracias a, como lo decía David, Señor, gracias a ti, Señor, a que tú nos has atraído. Es tu bondad, Señor, la que nos trae, Señor, y podemos sentarnos alrededor de tu palabra, Señor, así como hacían tus discípulos en ese tiempo, Señor, para escucharte. Y solo te queremos pedir que nos ayudes a atesorar tu palabra en nuestro corazón y que no solamente se quede en un conocimiento más, Señor, sino que dé fruto, que podamos caminar y experimentar tu buena voluntad. Necesitamos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues déjame pongo está Jesús en el templo, lo hemos visto ahí, está en Jerusalén y le quedan 2 días para entregar su vida. Y sé que lo hemos dicho antes, Jesús está sumamente enfocado de una forma pues asombrosa, porque cualquiera de nosotros estando en una situación así estaríamos probablemente muy desenfocados, ¿no? Con nuestra mente en muchas otras cosas. Pero el Señor Jesús tiene claro lo que está haciendo por nosotros, ¿no? Y lo tiene tan claro que a pesar de que Él estaba habitando en un cuerpo así como el de nosotros, lleno de limitaciones, a pesar de eso, su amor es más grande y la obediencia al Padre es más grande, y está una y otra vez hablándole a sus discípulos y a todas las personas que están alrededor y quien quiera escucharle, inclusive las personas que son sus enemigos, ¿no? Está llamando y llamando constantemente hacia Él, a que le conozcan, a que le acepten, y a que, aceptando su palabra, creyéndola y poniéndola por obra en sus vidas, sean librados de la paga del pecado, ¿verdad? Que es la muerte. Entonces, estamos en ese escenario y Jesús está ahí, está en un lugar del templo que, acordémonos que este templo reconstruido por Herodes era algo colosal y hermoso, o sea, muy, muy hermoso. De verdad, hay reconstrucciones, ¿no?, que se hacen hoy en día en forma digital, pero al ver las fotografías y luego comparar con las medidas y los relatos de historiadores de ese tiempo, pues las fotografías no ayudan un poco, pero no podemos ver la magnitud tan grande de lo que era este templo y lo hermoso que era a la vista de cualquier persona que pasara por ahí. O sea, tú podías ir a Jerusalén y estaba en un lugar alto, era sumamente grande y sumamente hermoso, con detalles de oro. Bueno,
los que relatan cómo se veía, pues siempre lo describen como con palabras así de que era difícil para ellos describir eso. Y pues está ahí y está en una parte en donde se llamaba el atrio de las mujeres, no porque solamente pudieran entrar mujeres, sino que hasta ahí podían entrar las mujeres y después ya solo pasaban judíos y sacerdotes a la otra parte. Pero en esa parte están el área en donde se reciben las ofrendas, ¿no? Y eran como diferentes cajitas y tenía ahí un tipo trompeta, cuerno, en donde podías echar las monedas, ¿no? Pero tenías que tú seleccionar a qué querías ofrendar, ¿no? No sé, para el aceite del templo, para animales, para así. Entonces se acercaban y echaban sus ofrendas. Lo curioso es que está Jesús ahí, donde también había lugares para sentarse y todo, y está con sus discípulos y está observando las ofrendas. Y entonces sucede esto que acabamos de leer. Ve a personas, pues, con ciertas características de que tienen fluidez financiera, digamos, ¿no? Pero también ve a esta mujer muy pobre, a esta viuda muy pobre, que va y deposita su ofrenda, depositando estas 2 blancas, que si tienes otra traducción bíblica, tal vez dice algo como 2 monedas de muy poco valor. Y en verdad que si haces las conversiones, me di la tarea de hacer las conversiones, no las traigo apuntadas como tal, pero ni siquiera era la moneda más pequeña que se usaba en el tiempo, ¿me entiendes? O sea, ahorita, como para más o menos que te des una idea, ahorita creo que la moneda más pequeña que ves circulando, y eso raramente, es la de 25 centavos, ¿no? De repente las confundimos con las de 50, pero hay de 25 centavos, se parecen mucho. Bueno, pues haz de cuenta que esta monedita, estas 2 monedas juntas hacían 25 centavos, ¿no? Haz de cuenta, más o menos así. Entonces, pues resulta algo como un poco, tal vez por haberlo oído no se nos hace tan extraño, pero en realidad sí es raro lo que Jesús dice, ¿no? Dice, verso 3, dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. O sea, ni siquiera dice que echó más que el que estaba delante de él, que el otro que está allá, sino más que todos los que estaban ahí. Echó más que todos. Y dice, ¿por qué, no? Porque los demás echaron de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza pues dio todo su sustento, todo lo que tenía. Y hay cosas prácticas que podemos aprender de esto. La primera es que a Dios no le importan las cantidades, ¿te das cuenta? O sea, lo lógico sería como, uy, qué padre estos que echan un chorro porque pues es lo que se necesita ahorita, ¿no? Recursos y todo, pero Dios no tiene necesidad de recursos ni que le demos sí, por eso, por necesidad. De hecho, en 1 Corintios 9:7 es un versículo que citamos muy recurrentemente, pues nos llama a no dar por necesidad, ¿no? O sea, nos llama a dar con alegría, nos llama a preparar en nuestros corazones lo que vamos a ofrendar, y de eso se trata. Jesús está hablando de eso, de que la ofrenda tiene más que ver con el corazón que con la cantidad, ¿no? En Génesis 4 vemos la historia de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Y se acuerdan cómo Abel preparó lo más gordito de sus animalitos, ¿no? Y lo ofrendó a Dios. Mientras que Caín, pues no dice que le dio lo que estaba feo, sino simplemente pues, le dio una ofrenda, ¿no? Pero sí dice que Dios vio que no agradó a Abel, ¿verdad? Y que Caín se entristeció por eso. ¿Qué podemos aprender de esto? La verdad, Jesús ve cuando ofrendamos, ¿no? Y vemos por estos versos que no se trata de dinero, pero sí vemos que tiene una proporción con lo que tenemos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esta viuda pobre dio más? Porque dio todo.
Eso es algo proporcional. Mientras que los demás a lo mejor dieron mucho, pero eran las obras que tenían, ¿no? Entonces, en el caso de Abel, él tuvo que tomar algo que si te pones en su lugar tal vez era algo costoso, ¿no? Era como, híjole, es el más bonito, ¿no? Es el más gordo. Si lo quisiera comer para mí, pues sería el más rico, ¿no? Y muchas cosas. Pero tiene que ver con que en su corazón Dios era muy grande y muy merecedor, ¿no? Y entonces eso nos enseña eso. Las ofrendas tienen mucho que ver con quién es Dios dentro de nosotros. Y no solamente, en esta sección lo estamos estudiando en cuanto a estas ofrendas en cuestión de monedas, pero en realidad nosotros le pertenecemos a Dios y podemos llevar a Dios nuestra vida entera, ¿no? Entonces, ¿cómo sacrificamos nuestro tiempo? ¿Cómo ofrendamos nuestro servicio a Dios? ¿Cómo le puedes poner muchas cosas? Pero cada uno de nosotros podemos saber un poquito cómo anda nuestro corazón con el Señor, ¿no? ¿En qué lugar está Dios en mi corazón? Va a depender mucho de qué hago con mi vida, cómo le ofrendo a Dios mi vida o mis recursos. Y no lo digo para condenarlos ni nada, o sea, eso me examina a mí primeramente y todo, pero es una realidad, ¿se dan cuenta? O sea, Jesús está viendo, Jesús sigue viendo hoy en día nuestras ofrendas y simplemente es algo, veo yo aquí que ni siquiera se ve que Jesús condenó esto, ¿te das cuenta? No se ve que fue con estas personas y les dijo, ¿por qué dan lo que les sobra? ¿No? Deberían de ser como esta viuda o los exhibió o cosas así, pero sí exhibe nuestros corazones para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y de hecho este capítulo que vamos a ver parece que no tuviera que ver con eso, pero tiene mucho que ver con eso. Y entiendo por qué Lucas lo pone aquí al principio, porque es como, sí es como una base para lo que vamos a ver por cómo termina el capítulo. Entonces, sigamos. Verso 5 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, o sea, cosas hermosas, ¿no? Decoraciones hermosas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y Jesús está profetizando algo que va a suceder, ¿no? Es algo difícil porque en la mente de sus discípulos, de los judíos, están viendo este templo majestuoso que ya hemos hablado de él, inclusive puedes buscar este relato que vamos a ver en Mateo 24 y en Marcos 13, y en A Través de la Biblia hemos visto Marcos 13, ¿no? Y ahí creo que lo extendimos un poco más. Pero para que te des una idea, muchas de las piedras con que estaba construido pesaban alrededor de 400 toneladas. Ya me di cuenta que no sabes cuántos son 400 toneladas. Yo tampoco sabía, como 3 o 4 locomotoras juntas, más o menos. Como a la mitad de este edificio, tal vez, como así. Entonces, son algunas de las piedras con las que estaba construido. Entonces, era algo muy grande. Y claro que cualquiera se maravilla de eso, pero llama mucho la atención cómo Jesús mueve este enfoque, ¿no? Y no les dice, claro, es majestuoso, es increíble esto, sino que dice, ¿ves todo eso que parece que nada lo puede mover y nunca se va a caer y va a perdurar y han invertido tantos recursos en eso y todo? Bueno, pues no va a quedar piedra sobre piedra y ya vimos más o menos el tamaño de las piedras. Entonces es para ellos como, ¿de qué estás hablando? Esto, tal vez podríamos pensar en su lugar, esto ni cómo lo mueves, cómo haces que ni una piedra quede sobre piedra, ¿no? Aparte de eso, el contexto, ¿no? Es el templo. En el templo pues está toda la vida de Jerusalén, o sea, todo gira alrededor del templo.
Ahí está su relación con Dios, sus ofrendas, el perdón de pecados, todo gira alrededor de eso. Entonces era algo fuerte. Pero Jesús lo asegura y lo cumple. Eso es muy importante. En el año 70, ¿no? A partir del 66, empiezan todas estas tensiones entre Roma y el pueblo judío a acrecentarse, y para no hacerlo muy largo, acaba en una revuelta sumamente fuerte en la que, viendo la magnitud de este templo tan grande, poderoso, pues muchos de los judíos se refugian ahí para tratar de hacer pelea en contra de Roma y todo. Y al final de todo, pues el templo es quemado y destruido. Y vamos a dar más detalles un poco más adelante, pero vamos a seguir con lo que Jesús dice. Entonces, dice esta profecía: en cuanto a estas cosas que veis, pues no va a quedar piedra sobre piedra. Verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Verso 10, entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados entre reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Lo primero que les dice es que, bueno, le hacen antes esta pregunta, ¿no? Oye, pues esto que estás diciendo es enorme, pues dinos cuándo va a suceder, cómo va a estar, ¿no? Y cada uno de nosotros estaríamos en ese lugar. Oye, dinos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo aseguras esto? ¿Cómo va a suceder esto? Perdón, ¿tienen calor o solo soy yo? ¿Sí? Sí, si pueden poner el otro aire o algo así. Gracias. Pues sí, le hacen estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y Jesús les va a dar ciertas circunstancias, ¿no? A ellos y a nosotros, de cosas que van a suceder. Muchas de ellas sucedieron ya en eso que hablamos al principio, en ese año 70 y en esa destrucción del templo. Y ellos, obviamente, muchos de ellos probablemente se dieron cuenta de estas cosas y muchos atendieron a este mensaje. Pero muchas otras que vamos a leer no se han cumplido al día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Jesús, como es usual en la Biblia y como los profetas pues relatan profecías, tienen un cumplimiento doble. Y el pastor nos ha enseñado sobre eso, y la Biblia nos enseña sobre eso, que las profecías no solamente muchas veces se refieren a un solo momento, sino que muchas veces tienen un cumplimiento inmediato, ¿no? A los pocos años o décadas, pero apuntan mucho más allá. Y muchas de ellas apuntan o al regreso de Jesús, o a este momento que estamos viviendo aquí en su palabra, en el que Jesús iba a pagar por nuestros pecados. Entonces, las personas de la época que recibían estos mensajes, pues podían, como en cierta manera, atestiguar esta profecía, pero quedaban como partes así como: ay, pero sí pasó todo esto, pero falta esto. ¿Qué onda con esto? ¿No? Y así va a pasar ahí. Y me llamó mucho la atención porque más adelante, ya me estoy adelantando, pero más adelante Jesús dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y se me hizo bellísimo ver cómo muchos de sus discípulos y personas que tuvieron de primera mano este mensaje,
podían ver cómo lo que Jesús, aunque parecía loquísimo y todo, se cumplió. Pero si no se ha cumplido todo, entonces te hace pensar algo, ¿no? Se cumplió esto y se va a cumplir lo demás, ¿me entiendes? Y eso es algo que debe de traer mucha esperanza a nosotros. O sea, sin duda muchas de estas cosas se cumplieron, pero lo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Entonces, también les enseña el hecho de no ser engañados. ¿Se dieron cuenta en el verso 8? Miren que nadie los engañe. Básicamente les dice, les van a decir que yo ando por acá o que ando por acá, ¿no? Que los sigan allá, pero no hagan caso de estas cosas. Y también dice algo importante. En el verso 9, al final, dice algo. Habla de las guerras, ¿no? Que habrá guerras, sediciones. Pero dice, pero el fin no será inmediatamente. ¿Se dan cuenta? Entonces las personas que les tocó vivir esto podían ver un escenario sumamente difícil, porque esta guerra que hubo en donde se destruyó el templo no fue algo pequeño. Hubo mucha muerte y destrucción. O sea, el historiador Josefo narra escenas horribles en donde se apilaban cuerpos. Roma tenía una forma de pelear en la que sitiaba las ciudades y les cortaba todo flujo de alimentos, agua, todo. Entonces se empezaban a morir los niños, los ancianos, después las personas más robustas, y entonces eran escenarios horribles, horribles, horribles. Pero Jesús les advierte a sus discípulos, van a ver todas estas cosas, pero no va a ser el fin. Y es importante saber esto. Digo, hoy en día estas profecías se han seguido cumpliendo en el hecho de que han ido aumentando de tono, y de repente vemos imágenes, ¿no? Hoy con las redes sociales casi inmediatamente a veces llegan imágenes de, por ejemplo, de Israel o de diferentes conflictos. Y aún viéndolas desde aquí, es difícil, ¿no? Nada más con que pienses un poquito qué cosas están pasando en las familias ahí, es como, oh, ¿no? A veces ni siquiera queremos pensar en eso. Ahora imagínate las personas que están ahí o que estuvieron en este momento. O sea, de verdad, solamente piensan, esto es el fin, o sea, no hay cosa peor que esta. Y es fácil en esos momentos dejar la fe, ¿no? Pensar que cómo Dios permite esto, cómo justo esta semana mi familia estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Mi familia extendida, y muchas preguntas de familiares, ¿no? Y que nos hacemos son en torno a esto. ¿Pero por qué? ¿No? Pero, o sea, quiero una explicación, quiero saber este dolor, o sea, ¿por qué hay gente así? ¿Por qué hay gente que mata? ¿Por qué hay gente que arrebata la vida de otra persona con una facilidad así, como si no pasara nada, ¿no? Y son cosas aisladas que duelen enormemente. Imagínate en un contexto así de una guerra, de cuerpos apilados, familias que perdieron todo. Pero Jesús está advirtiéndonos cosas, a ellos y a nosotros como su iglesia, ¿no? Va a haber cosas así. Inclusive Jesús lo dice en ese término, son necesarias, ¿no? Y lo digo porque es bueno recordarlo en esos momentos, que a Dios no se le ha ido nada de las manos, que las cosas, la Biblia dice que se van a ir poniendo cada vez más feas, que va a seguir habiendo guerras, hambres y muchas cosas, pero que son necesarias y que están dentro del reloj profético de Dios, porque tienen un cumplimiento y tienen una razón de ser. Entonces, les dice, pero el fin no será inmediatamente. Verso 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y es esto, oí leí un comentarista que decía que es más fácil para nosotros asociar esto a cuando una mujer va a dar a luz, ¿no? Porque hemos visto guerras
O sea, siempre ha habido guerras, ¿no? Siempre ha habido momentos difíciles en el mundo, siempre ha habido hambres, ha habido terremotos, ¿no? Y eso no quiere decir que cada hambre y cada terremoto es que Jesús ya viene ahorita, ¿no? Pero así como una mujer cuando va a dar a luz, desde los primeros meses empieza a sentir incomodidades, ¿no? De repente ya no se puede dormir de un lado, de repente ya tiene un dolor acá, tiene que ir al médico, le duele la espalda, empieza a crecer el bebé y de repente vienen dolores. Diga, a nosotros nos pasó con nuestros hijos y de repente se siente un dolor, pero es un dolor al día, ¿no? Y es como, bueno, pues. Pero después ya son 2, 3. Bueno, pero llega un día que es tan seguido que es como, tenemos que ir al hospital. O sea, este niño quiere nacer. Y es a lo que se refiere con esto. O sea, siempre hay guerras, siempre hay todo esto, pero las cosas van a ir madurando así, ¿no? Cada vez más seguido, cada vez más seguido, cada vez más seguido, cada vez más seguido. Terremotos, catástrofes, así, más seguido, más seguido. ¿Por qué? Porque el Señor va a regresar pronto, ¿no? Y la iglesia, nosotros como creyentes debemos de tener eso en mente, ¿no? Eso va a ser así. Eso va a ser así y lo único que está anunciando es que Jesús viene pronto y aparte es necesario. Entonces, bueno, dice algo importante también, que hablando de los discípulos, les van a perseguir, ¿no? Pero también tiene un propósito, ¿no? O sea, no se saquen de onda. ¿Saben qué? Los van a perseguir y por causa de Jesús. Ni siquiera... Y bueno, estamos llamados a eso como creyentes. Los creyentes no estamos llamados a que nos persigan por pagar deudas de la ley o por andar robando X cosa, ¿no? Se supone que como cristianos no nos persiguen por eso, pero sí podemos experimentar muchas veces persecución por predicar a Cristo, por vivir una vida conforme a las Escrituras, que empieza cada vez, así en esa maduración de los tiempos, a ir en contra de los valores de este mundo. Y lo vemos también en un cumplimiento inmediato en el libro de los Hechos, como a sus discípulos pues los llevaron frente a gobernadores y todo con un propósito, ¿verdad? Que estas personas escucharan el Evangelio y que también el Evangelio fuera propagado al nivel que hoy lo tenemos en nuestras Biblias hasta acá, del otro lado del charco, ¿no? Entonces, pues otra vez veo eso, ¿no? Que Jesús está diciéndonos, ¿saben qué? Se puede ir poniendo feo, inclusive puede ser que te empiecen a rechazar, inclusive puede ser que te detengan, inclusive puede ser que caigas en la cárcel, inclusive muchas cosas, pero no te saques de onda, tienen un propósito y el propósito es que son oportunidades de Dios para llevar el Evangelio. Suena fuerte y loco, pero es la realidad. Y no solamente, o sea, porque lo diga, con eso debería ser suficiente, pero lo vemos, o sea, lo vimos en un cumplimiento próximo, ¿no? Como vimos en el libro de los Hechos, y seguirá siendo así. Entonces, también les llama a que en esos momentos de angustia, pues no busquemos como en nuestros recursos defendernos, porque tenemos la preciosa promesa de su Espíritu Santo en nosotros, que nos prepara para esos momentos, inclusive nos da las palabras y el discurso que tenemos que hablar delante de las personas con quien estemos, para que Dios sea glorificado y le conozcan. Nos quedamos en el verso 16, ¿sí? Creo que sí, ¿verdad? Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es raro, ¿no? Que diga, van a ser aborrecidos. Inclusive puede ser que algunos de ustedes los maten, amigos. Pero ni un cabello les van a tocar. Es como, ¿ok? ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere más bien a que nuestra alma está segura en Él. Podrán quitarnos la vida, podrán hacer con nuestro cuerpo lo que quieran, pero en Jesús estamos seguros eternamente. Y a eso se refiere, a que ni lo más mínimo de lo que de la eternidad que Dios ha puesto en nosotros, de la salvación que Dios nos ha regalado, podrá ser quitada de las manos de Jesús. ¿Entienden? Ahí no pueden hacer nada. Con lo de afuera
tal vez sí, pero nuestra vida eterna no será tocada. Verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y esto se refiere no a que nosotros ganaremos nuestra salvación, sino se refiere a perseverar en Dios. Un rasgo de un cristiano es eso, ¿no? En medio de las dificultades, pues persevera en el Señor. Ha conocido a Cristo y sus ojos han sido abiertos, ha visto la verdad. Y una vez que una persona ve la verdad y confía en ella, pues lo lógico es que persevere en esa verdad, ¿no? Y es un rasgo que debiera de estar en nuestras vidas. Correr con paciencia la carrera de la fe. Verso 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí empieza a referirse un poco, pues como a las dos, es como esa pintura que vimos, ¿no? Que tiene el cumplimiento próximo y lejano, pero aquí está hablando ya de muchos ejércitos, y si ven, siguen las cosas en Jerusalén. Entonces, el regreso de Jesús va a ser en Jerusalén, ese va a seguir siendo el foco de su regreso. Y así como lo fue en ese momento, así lo será después. Y digo, lo vemos, ¿no? También Jerusalén cada vez, Israel cada vez tiene mayores conflictos y no paran. Y bueno, dice ahí que va a llegar un momento en que va a ser totalmente rodeada por ejércitos. Verso 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Estas profecías, una de ellas la puedes encontrar en Oseas capítulo 9, verso 1 al verso 7 más o menos. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, como ya vimos, el templo fue destruido, la ciudad fue totalmente destruida, inclusive, así como lo dijo Jesús, literal, ninguna piedra quedó sobre otra, porque el oro se deshizo por el incendio, se metió en las grietas de las piedras, y todos querían sacar aunque sea un gramo de oro. Entonces vieron cómo le hicieron para quitar cada piedra, y aparte todo quedó destruido. Pero aquí Jesús les advierte, ¿no? Les dice, ¿saben qué? Cuando vean esto, no traten de defenderse, no traten de ir a defender el templo, no traten de hacer muchas cosas que podríamos pensar que podríamos hacer. Imagínense un poco estar en su situación. Tienen un templo en donde está su vida espiritual, y tienen unos enemigos que por tiempo ha crecido el odio, porque les han tenido que estar pagando impuestos, ellos son abusivos y todo, y en algún momento se hace una rebelión, y ¿qué vas a hacer? Y luego habiendo muchos que se llamen Mesías diciendo, yo voy a traer esta libertad a ustedes, ¿no? Al pueblo de Israel, yo voy a traer esta libertad y vamos a vencer a los romanos. Esto era una tentación enorme para cualquier persona que habitaba ahí. Voy a defender a mi país, ¿no? Pero Jesús les está diciendo todo lo contrario. Cuando vean que estas cosas suceden, no se vayan a defender lo indefendible, ¿no? Porque no están peleando, o sea, en realidad esto que está sucediendo no tiene que ver con Roma, sino que tiene que ver con profecías que se van a cumplir, con que Dios está trayendo juicio, ¿no? Dios les ha advertido muchas veces, les ha dicho a Israel que se arrepientan, y los profetas han sido insistentes, pero al final Dios a través de los profetas les dice, han sido rebeldes y va a haber un momento en el que van a cosechar este juicio. Entonces les dice a las personas que lo escuchan, a Jesús, a sus discípulos, ustedes no hagan como los demás y no vayan a defender y no se vayan al templo. Al contrario, si estás en el campo, no vayas a Jerusalén, corre más allá, ¿no?
Si estás en una montaña, no desciendas. O sea, corre. Y si estás ahí en Jerusalén, en el templo, huye. Bueno, gracias a esto y a que personas escucharon a Jesús, muchos discípulos de Jesús se salvaron. Muchos. Y muchos judíos, obviamente, que no hicieron caso a esto, pues murieron ante el poder de Roma. Pero una vez más, esto es algo que apunta al futuro también. Y qué importante, ¿no? Porque, ¿qué vemos aquí? Ok, unas personas escucharon algo y ante un panorama que parecía totalmente contrario, decidieron hacerle caso a Jesús, al Mesías, confiaron en Él. Y aunque toda la gente a lo mejor los volteara a ver como traicioneros y mira, en vez de venir a ayudarnos, vas corriendo para allá, estas personas se salvaron y comprobaron que la voluntad de Dios, que la voluntad de Jesús es buena y es para salvación. Y eso es lo que vemos en toda su palabra, ¿no? Muchas veces caminando al revés que todos, pero es la manera en que podemos comprobar la buena voluntad de Dios. Aunque a los ojos de los demás sea como, oye, estás al revés, amigo. Es para allá y tú vas para allá. Pues sí, es que eso me dice la Biblia, ¿no? Y Jesús no falló en esta profecía y los que atendieron a sus palabras se salvaron. Y esto es se podría decir como una profecía viva a través de los creyentes de lo que sucedería después, ¿no? Todo aquel que atienda su palabra, no vamos a estar aquí en la tierra para cuando venga el juicio sobre el pecado, el gran juicio de Dios, sino que los que decidan atender a su palabra, Jesús va a venir por su iglesia y nos vamos a ir antes, de la misma manera que en este lugar, ¿no? O sea, estaba a punto de toda la ciudad colapsar, de que todos morían y todo, y un cierto número de creyentes obedecieron y se salvaron. Entonces, sigamos leyendo. Verso 25, entonces habrá señales en el sol. Esta es la parte que no se cumplió, ¿no? Es la parte que todavía no vemos, pero que veremos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Se dan cuenta? Hay un movimiento inusual, una conmoción del universo. O sea, hoy en día sabemos que las olas y todo eso tiene mucho que ver con la gravedad, la luna y muchas de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Hoy sabemos que va a haber cosas en el universo que se van a mover, ¿no? Y eso no sucedió en ese momento. Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Se acuerdan? Bueno, todavía no llegamos allá, pero Jesús así se fue y los ángeles prometieron que así regresaría, ¿no? Entonces dice que lo veremos, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verso 28, cuando estas cosas comiencen, subraya comiencen, ¿te das cuenta? Comiencen a suceder, erguíos, o sea, pónganse derechitos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es interesante que dice comiencen, porque no dice cuando estas cosas ya pasen, entonces se van a ir conmigo, sino cuando comiencen, o sea, antes de que suceda todo el juicio y toda esta mortandad horrible sobre la tierra, pues ustedes cuando vean estos síntomas, pues volteen hacia arriba, empiecen a adorar a Dios porque su Mesías viene, porque Jesús viene por ustedes y serán levantados antes. Entonces, verso 29, y Jesús nos va a dar una parábola, sabiendo que se nos hace difícil entender estas cosas. Entonces, para que nos quede clarito, es una parábola sencilla que podríamos complicarnos viéndole como otras cosas y todo, pero yo creo que es algo muy sencillo que Jesús quiso usar para enseñarnos. Dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan,
Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Jesús nos pone esta imagen de un arbolito, básicamente. Es como si nos dijera: todos ustedes han visto arbolitos, han visto cómo crecen los arbolitos y que tienen diferentes estaciones del año y tienen diferentes comportamientos en las estaciones. Entonces, cuando vean los síntomas, ¿no? En este caso dice, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, está ya cerca. Entonces, ves los arbolitos, ves que ya están brotando, saben que viene el verano, ¿no? El calorcito. Pues de la misma manera, aquí están todas estas señales. Casi es como si nos dijera: tal vez no las entiendes todas, no sé si todas te las vas a grabar y todo, pero hay un panorama, ¿no? Ahí va a haber guerras, va a haber problemas, conflictos, cosas inclusive en la naturaleza y en el cielo van a empezar a pasar, pero cada día se van a ir acrecentando más, ¿no? No es como hoy dicen que ven un evento y entonces ya es como, no, es que esto ya viene, porque ahí y sacan así versículos de contexto para atemorizar a las personas. Y no, nosotros como cristianos debemos de saber, van a empezar, van a seguir sucediendo cosas, pero madurándose cada vez, y eso es un síntoma, eso es el síntoma. Cada vez van a venir más recurrentes, pero entonces tenemos una instrucción de Jesús. No nos dice: cuando veas esto, ponte a llorar, ¿no? Cuando veas esto, sácate de onda, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué? No entiendo nada de esto, ¿no? Pues ya se te dijo, ya Jesús lo dijo. Pero sí dice algo que tenemos que hacer, ¿no? De hecho, puse una pregunta. ¿Cómo reacciono ante las noticias de guerras, catástrofes, enfermedades o desórdenes sociales? ¿Con temor? ¿Con indiferencia? ¿O con una actitud de vigilancia espiritual? ¿Qué es lo que Jesús nos está llamando a hacer? ¿Te das cuenta? No nos está llamando a que nos saquemos de onda, sino a que más bien nos demos cuenta: ok, entonces esto quiere decir que cada vez está más cerca mi encuentro con Jesús. Entonces tengo que examinarme, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Jesús me salvó, ¿para qué me salvó? ¿Qué tengo que hacer? ¿En dónde están mis ojos? Si te das cuenta es súper claro, porque dice, verso 34, mirad también por vosotros mismos. ¿Te das cuenta? O sea, ve hacia adentro de ti, ve por ti mismo, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Un placer, ¿no? ¿A quién no le gusta comer un chorro? Pero bueno, no se refiere solamente a la comida, sino a esta onda de estarnos saciando nosotros mismos solamente, ¿no? Y lo hemos visto en capítulos anteriores. Embriaguez, lo mismo, ¿no? No estar enfocados en lo que el Señor nos llama a enfocarnos, sino están embriagados de muchas otras cosas que no nos permiten ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros. Embriaguez y de los afanes de la vida, lo mismo. Nuestro enfoque está en otra cosa y no en lo que Jesús nos ha dejado, en lo que Jesús ordena en su palabra para nuestras vidas. O sea, imagínense esto. Ya hemos hablado quién los escuchó, pero en ese cumplimiento inmediato, una persona en glotonería, en embriaguez, en afanes, y está en medio de esta guerra y están matando personas y todo, y el cuate no sabe ni para dónde ni qué hacer. Me quedo aquí, voy para allá, estoy perdido, no sé ni qué onda. Y a eso se refiere, que nosotros como cristianos debemos de mantener una actitud enfocada en las cosas del Señor, constantemente en una introspección, en el hecho de que, a ver, ¿qué está pasando con mi vida?
¿no? Siendo sinceros. Y es lo que vimos, por eso lo decíamos del principio del capítulo, ¿te das cuenta? Que la palabra de Dios nos hace voltear a ver a nuestro corazón, ok, ¿en qué estoy usando mi vida? O sea, si mi vida fuera una ofrenda diaria a Dios, ¿cómo se ve mi ofrenda? Si Jesús está viendo la ofrenda que estoy depositando, ¿qué diría de mí? ¿Cómo se referiría? ¿Qué platicaría con sus discípulos acerca de en lo que estoy invirtiendo mi vida? ¿No? Y a eso se refiere. Ahora nos damos cuenta por qué es esta relación, ¿no? Esta primer parte pareciera que no tuviera mucho que ver con lo demás, pero sí tiene que ver. Bueno, verso 36, todavía más claro. Perdón, verso 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, va a ser en un momento. Inclusive en otros evangelios, en estas partes vienen ciertas parábolas en las que se nos llama a ser diligentes con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces se refiere a esto. Jesús se va a ir, pero va a regresar. Pero en ese tiempo en el que no está físicamente y va a regresar, no es para que durmamos, ¿no? No sé por qué siempre se me viene ese ejemplo a mi mente, creo que no sé. Pero es algo muy típico que vemos todos en nuestros trabajos, o los hijos también, cuando los papás salen, o no sé. Yo me acuerdo haber estado echando súper relajo cuando mi maestra, ahorita regreso, y boom, así una locura, así, ¿no? O sea, hacías y deshacías en ese momento, y hasta ponías a alguien en la puerta, nos avisas cuando venga, nos avisas, y ya, no, ya viene, y todos sentaditos, no pasó nada, aquí no pasó nada, ¿no? Y es eso, o sea, obviamente no va a haber un aviso, va a venir así, y cómo vamos a estar, y es a lo que se refiere. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué estamos haciendo de nuestras vidas? Debemos de vivir la vida cristiana así, con la expectación o con la mirada en que el Señor regrese en cualquier momento. ¿Y cómo nos va a encontrar? Pues eso nos debemos de preguntar cada quien. Entonces, verso 36, velad, o sea, mantenerse despiertos, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este versículo podrías verlo como raro, pero no está raro. Y de hecho, Jesús está haciéndonos ver que los creyentes escaparán de esto. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué dice que velad pues en todo tiempo orando, que seáis dignos, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán? O sea que ¿vamos a escapar? Pues lo deja así como... El Señor quiere que estemos en pie y que estemos con una mentalidad enfocada en Él, que estemos listos, porque el Señor puede venir por nosotros cuando Él quiera. Él lo dijo al principio, ¿verdad? Si quieren saber una fecha, pues básicamente no nos van a decir una fecha, pero sí tenemos algunos síntomas y una instrucción clara. No se duerman, no nos durmamos en nuestros laureles, examinemos nuestra vida. ¿Cómo se ve mi vida? ¿Se ve despierta, caminando en lo que Dios ha dicho, o se ve dormida, apagada? Verso 37, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos. De hecho, en Marcos me parece, esta misma enseñanza es dada desde el monte de los Olivos, lo cual quiere decir que probablemente la daba en cualquiera de los dos lados y la daba varias veces, no solamente una vez. Pero Jesús estaba acampando ahí, tenía una misión y era enseñar a sus discípulos, enseñar a las personas, y ahí estaba. Dice el verso 38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la venida del Señor? ¿Estamos conscientes que Él va a venir por su iglesia
antes de que venga el juicio. Estamos conscientes de que el Señor nos ha dicho que mientras todas estas cosas suceden y mientras veamos todas estas advertencias, síntomas, nosotros tenemos algo que hacer. Pero ¿cómo nos preparamos? Pues primero, cultivando una relación con Dios. Velad y orad. ¿Qué es orar? Tener una relación con Dios, ¿no? Una conversación con Dios. Pero también mantenernos unidos a su iglesia, a su cuerpo. Y haciendo lo que nos ha mandado a hacer. A discipular a otros, a enseñar a otros, a llevar el evangelio a otros y a estar entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, debemos de preguntarnos cómo se está viendo nuestra vida, ya le hemos dicho. Y algo importante, apunta esta pregunta. ¿Qué cosas prácticas puedo hacer esta semana para ponerme de pie si es que estoy dormido? Como dice Jesús en el verso 28. Te leo el verso 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Otra pregunta: ¿estoy cultivando una relación viva con Dios que me prepare para su regreso? ¿O simplemente estoy sobreviviendo espiritualmente? ¿Cómo puedo cuidar mi corazón de glotonerías, borracheras y afanes, según el verso 34? ¿Y qué cambios concretos necesito hacer para que, si Jesús viniera hoy, me encuentre sirviéndolo, adorándolo y amando a otros? Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejas sin advertencia, y sabemos que tus advertencias, tu instrucción, como lo vimos y como se cumplió en ese momento próximo, Señor, salvaron a muchos del dolor, de la pérdida, de la muerte. Señor, y tu palabra trae salvación a nuestras vidas. Tu palabra quiere liberarnos de la esclavitud, de la vergüenza. Quiere llevarnos al lugar en donde podemos experimentar tu bondad y glorificarte, Señor. Y no solo eso, al lugar en donde podemos traer a otros, Señor, a que te conozcan y a que experimenten tu bondad también, Señor. Así es que por favor ayúdanos si estamos dormidos. Queremos despertar, Señor. Queremos ser una iglesia viva, no una iglesia que solamente sepa cosas, sino una iglesia que te glorifique y lleve tu palabra. Una iglesia que permita que tu palabra inspeccione nuestros corazones, Señor, y que saque la realidad, Señor. Y te damos muchas gracias porque sabemos también por tu palabra que la salvación no depende de nosotros. Y sabemos que tú nos salvarás de ese juicio porque has pagado, Señor. Has pagado el precio por nosotros. Pero mientras que regreses, ayúdanos a hacer lo que nos has dejado y que podamos escuchar una bienvenida, Señor, de tu parte por ser siervos fieles, Señor. Bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.